¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a esperar que aparezca la presentación. Bueno, como bien me presentaron, soy Álvaro Montoya, vengo de Algacel y les voy a hablar de agricultura sustentable y un poco del tema de regeneración de suelos. Pero para esto voy a empezar con el tema de agricultura sustentable. Y para eso tenemos que hablar del panorama global. Agricultura sustentable es un tema que es en boga de los últimos años, pero tenemos ciertos organismos internacionales que nos están llevando a entender y comprender más la necesidad de trabajar estos temas. Tenemos cosas como la Organización de las Naciones Unidas o la ONU, que nos está llevando con directrices los 20 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que nos están llevando a empezar a pensar en términos de sostenibilidad. Después de eso, los que estamos en la agricultura nos regimos por los estándares internacionales de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y ellos están sacando dosieres cada 15, 20 días de cómo lograr agricultura sustentable. Todo esto nos está llevando a tener información. ¿Está bien? Muy bien. A tener información que nos permite comprender más el tema de sostenibilidad. Además de la información que tenemos en redes, en medios, en celulares, etcétera, tenemos el tema del mercado. Los consumidores más informados están exigiendo, más allá de productos orgánicos, productos sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que traigan una menor carga química, que mantengan su capacidad nutricional, y además de eso, que mientras los producimos no nos estemos cargando con el ambiente donde los estamos produciendo. Eso es el término de mercado. Nos está llevando todo esto a tener ideas de sostenibilidad, y la suma de todo eso nos lleva a una conciencia ambiental o una visión sustentable. No nos despertamos hoy en la mañana y dijimos, hoy soy sustentable. Realmente tenemos ideas de bombardeo de información que nos están llevando a entender los conceptos de sostenibilidad, y es por eso que nos despertamos todos los días pensando, tenemos que hacer algo por cuidar el planeta. Hace muchos años empezamos a hablar en términos de medio ambiente, ecología de suelos, agrobiología, agroecología, etcétera. Ahorita ya no podemos esperar más tiempo, y es por eso que los organismos internacionales nos están bombardeando con información para lograrlo. Hay actividades fundamentales para la sostenibilidad. Entre ellas encontramos estas 4. Vamos a tener gestión de agua, hablando de escasez y disponibilidad de agua, almacenamiento, calidad, recursos genéticos como identificación, conservación, adaptación y nutrición. Tenemos agricultura inteligente, sensores, drones, metadatos, aprendizaje automático, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y acá al final gestión de suelos. Y en eso encontramos materia orgánica, contenido de carbono, biodiversidad, temas de fertilidad y balance de nutrientes, y finalmente erosión, contaminación y salinidad. Estas actividades son las que nos dictaminan cómo lograr la sostenibilidad de un agroecosistema, de acuerdo a la FAO. Y de eso nos vamos a qué es lo que podemos hacer nosotros para lograr las actividades de la sostenibilidad. Queda muy lejos el cambio. Muy bien, y eso nos lleva a esta pregunta. ¿Qué es la agricultura sustentable? La agricultura sustentable es una serie de trabajos y tareas que tienen que ver con este concepto. Es sistemas y tecnologías que utilizan recursos naturales, disminuyendo la contaminación ambiental, promoviendo regeneración de suelos, uso eficiente de agua, a su vez mantenernos rentable. Y esto es bien importante porque durante muchos años separamos el concepto de orgánico o sostenibilidad del término de rentabilidad. Y resulta que en la definición directa de la sustentabilidad está la rentabilidad. Si no mantenemos la rentabilidad de una producción agrícola, tampoco estamos siendo sustentables. Hay que entender que necesitamos mantener producciones rentables. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a generar una derrama económica que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces necesitamos rentabilidad para mantenernos sustentables. No es solo producir de forma más natural o orgánico, no es solo considerar el agroecosistema en el que estamos, sino que tenemos que generar recursos para mantener calidad de vida. En esos términos,
tenemos un factor económico. El factor económico está relacionado al factor ambiental y el social, que cuando el factor económico y el ambiental se encuentran en equilibrio, tienen un nombre y les decimos viables. Cuando el social y el ambiental se encuentran en equilibrio, les decimos sostenibles. Y cuando el social y el económico se encuentran en equilibrio, les decimos rentables. Para lograr sostenibilidad, tenemos que tener sistemas productivos que sean viables, sostenibles y rentables. Eso es la sostenibilidad. Y a partir de ahí, vamos a empezar a producir nuestros alimentos buscando el equilibrio entre estos tres fundamentos, entre estas tres dinámicas. Pero todo esto de la agricultura sustentable genera ciertas expectativas. Esas expectativas tienen que ver con seguridad alimentaria, cadena de valor, producción de alimentos, cuidado del medio ambiente, y todo esto tiene un componente teórico de gobernanza que aún estamos logrando transformarlo a qué es lo que vamos a hacer nosotros. La teoría es lo que les acabo de decir. Tenemos que producir de una forma en la que balanceemos en lo económico, el ambiente y lo social, pero de eso a llevarlo a la práctica, ¿cómo lo vamos a lograr? Y para eso se establecieron estrategias. Estas estrategias existen algunas desde hace mucho tiempo, no son nuevas. Algunas son más novedosas que otras, pero tenemos eficiencia de los recursos hídricos, manejo integrado de plagas, nutrición integral, regeneración de suelos, conservación de suelos, agricultura protegida, agricultura de precisión, agricultura biorracional y agroecología. Estas son las estrategias que se están utilizando para lograr hacer agricultura sustentable. De estas yo les voy a hablar de regeneración de suelos porque es lo que hacemos en Alcacel. Todas las demás también son importantes, pero esa es la que yo me sé. Y en términos de regeneración de suelos, el concepto no es para nada nuevo. El concepto de regeneración de suelos viene desde los años 40 o 50, cuando hablábamos de ecología de suelos. Y la ecología de suelos empezó a buscar estrategias, y su estrategia general es restaurar los ecosistemas dañados o destruidos por la actividad humana. Entonces, acuñamos el término de agricultura sustentable y nomás se lo sumamos. La estrategia de la agricultura sustentable sí tiene que ver con restaurar los ecosistemas, restaurar los ecosistemas dañados o destruidos por la actividad humana. No le cargamos el concepto, pero la estrategia general sigue siendo la misma. Desde los años 40 no hemos cambiado la estrategia porque no hemos logrado hacerla de forma eficiente. Para esto nos vamos a actividades. Voy a regresar una. ¿Le hace el anterior? Muy bien. Los 4 principios fundamentales para la regeneración de suelos son estos. El primero se refiere a disminuir la pérdida de la capa superficial del suelo. El segundo es incrementar la fijación y el almacenamiento de carbono. El tercero es impulsar la diversidad micro y macroscópica de los suelos. Y el último es mantener los ciclos biogeoquímicos, incluyendo el agua, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo, calcio, etcétera, pero son los ciclos biogeoquímicos. Estas son los 4 principios fundamentales de la regeneración, y sobre estos vienen las actividades que vamos a hacer para lograr regeneración de suelos. Y dentro de ellas, ahora sí vamos a encontrar la rotación de cultivos. De la rotación de cultivos tenemos el concepto tradicional de rotación, y se dice que es la siembra de 4 familias diferentes en un periodo de 3 años en la misma área. Pero este concepto era muy tradicional y necesitamos acoplarle el concepto de sustentabilidad. Entonces la rotación de cultivos sustentable es la alternancia de cultivos comerciales con cultivos de cobertura en la misma área, siguiendo una secuencia planificada que permita mantener rentabilidad. Ahora vamos a agregarle el concepto de rentabilidad a todo, y conservación de los suelos cultivables. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte del cultivo que está generando, tenemos que agregar un cultivo que nos va a ayudar a mantener el estado de equilibrio de nuestros suelos, o la fertilidad de nuestros suelos, más el cultivo en producción. Muy bien, en términos de cultivos de cobertura hay que tener ciertas directrices en función de cómo los vamos a ir seleccionando. El cultivo se establece en un área determinada a fin de proteger el suelo. Esto es importante. El cultivo de cobertura, su función es proteger el suelo.
De eso se va a incorporar al mismo suelo para aportar y mejorar las condiciones del suelo. ¿Qué vamos a hacer? Hay más de 40 especies de plantas que se utilizan como cultivos de cobertura. Funciones: protegen el suelo de la erosión, impiden el desarrollo de las malas hierbas. Por ahí va a venir, estoy pegando para que aparezca todo. Enriquecer el suelo con biomasa y materia orgánica, hospedar a los enemigos naturales y contribuir a un incremento de la actividad biológica del suelo. Para eso estamos utilizando ahora los cultivos de cobertura. ¿Qué sigue de esto? ¿Cómo los voy a seleccionar? ¿Me regresas una? ¿Cómo los voy a seleccionar? Los cultivos de cobertura se seleccionan en función del cultivo comercial que tengo. Es decir, por ejemplo, en todas las huertas tenemos el espacio intermedio. He visto huertas que están metiendo avena, alfalfa, trébol, sesbania y girasoles. Y todos estos cultivos tienen una función al suelo, ya sea trabajar en la capa media, en la capa superficial, en la generación de biomasa. No es un cultivo comercial. El cultivo comercial va a seguir siendo el aguacate, va a seguir siendo el nogal, va a seguir siendo en el caso de las huertas, pero necesitamos empezar a trabajar el suelo que está ahí en medio. A eso nos vamos con la selección. Por eso me refiero a que hay más de 40 especies. Nomás hay que encontrar cuál es la que vamos a usar aquí. Pero necesitamos empezar a trabajar el suelo, si no estamos perdiendo calidad de suelo. Además de eso, tenemos en términos de incrementar la capacidad o las características biodiversas de nuestro suelo en poblaciones microbianas de suelo. En términos de poblaciones microbianas de suelo, el concepto de cantidad y diversidad de microorganismos presentes en el suelo generalmente se refiere a los microorganismos de la rizósfera. Es decir, en la parte agrícola, el suelo tiene muchas capas, tiene muchos extremos, etc. Yo me voy a referir a la rizósfera. La rizósfera es el espacio donde conviven las raíces, el suelo y los microorganismos. Más allá de eso, deutrósfera, más allá de eso, suelo. Entonces vamos a hablar en términos rizosféricos de que las poblaciones microbianas del suelo deben de estar en calidad y diversidad adecuada para que entonces se vea un efecto de los microorganismos. ¿Qué buscamos? Mejora del suelo, ciclos biogeoquímicos, biocontrol, interacción microorganismos-planta. ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver si traigo esa. Muy bien, voy a hablar de microorganismos como biofertilizantes. Bacterias y hongos. Los dibujos los hice en Paint porque a mí me enseñaron a usar el Paint, entonces por eso están feitos. Eso arriba es una bacteria, el otro es un hongo. En su estado natural, las bacterias participan en los ciclos biogeoquímicos. Las bacterias que están en los suelos van a tener efectos sobre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etc. Y van a estar participando en los ciclos. Los hongos llegaron después. Los hongos bien son organismos más evolucionados que las bacterias. Por eso van a hacer descomposición, cadena trófica, ciclos bioquímicos, producción de materia orgánica. Eso es en su estado natural. De ahí vienen en su interacción. En su interacción las bacterias dan soporte a otras bacterias y a las plantas con moléculas y precursores de antibióticos, mecanismos de defensa y solubilización de nutrientes. Los hongos, como fueron más evolucionados, vamos a decir que hablan más idiomas. Y al hablar más idiomas dan soporte a hongos, bacterias y plantas con ácidos orgánicos, microagregados, carbohidratos simples y tienen efectos en cadenas tróficas mayores. En su función agronómica, y es lo que queremos ver desde el punto de vista de producción, y por la razón que aplicamos microorganismos desde la biofertilización, las bacterias apoyan en la solubilización y transporte de los nutrientes de los ciclos bioquímicos en los que participan. Si hay bacterias que trabajan en esto, van a estar solubilizando, la planta los va a absorber. Además producen fitohormonas y otras moléculas, ácido acéptico, indolbutílico, abscísico, polaminas, óxido nitroso, nitrato, reductasa, las normales, lecitinas, ácido carbónico, etc. Esta fotito que ven aquí es un proceso de solubilización de un cristal de un fertilizante por bacterias. Todas las bolitas que están ahí son las bacterias que están liberando sus ácidos orgánicos haciendo un proceso de solubilización. Por otra parte tengo los hongos. Los hongos en biofertilización promueven tolerancia a factores abióticos. Eso es bien sencillo de entender. Los hongos coevolucionaron con las plantas. Si la raíz de la planta se muere, el hongo se muere. Estoy hablando de hongos micorrízicos, no importa si son endo o ecto, al fin y al cabo se muere la raíz, se murió el hongo. ¿Qué busca el hongo? Que la raíz se mantenga con vida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a proveer tolerancia de la planta a las cosas que hacen que pierda raíz. Sequía, inundaciones, desequilibrios de pH, sauques osmóticos, buenas fertilizaciones, malas fertilizaciones, buenos riegos, malos riegos, buenas o malas aplicaciones de herbicidas, lo que sea que nosotros estemos haciendo que le afecte directamente a la raíz, los hongos le van a ayudar a la planta a aguantar.
Además de eso, eficientizan los procesos de absorción y translocación de lo que sea que las bacterias estén solubilizando. Vamos a hacer esta analogía. Si el suelo fuera una mina, los mineros son las bacterias. Y tengo mineros que van a saber sacar oro, saber sacar plata, saber sacar bronce, diamantes. Son los hongos los que van a transportar este oro, plata y diamantes, los minerales, a la fábrica, a la joyería. Entonces necesito tanto bacterias como hongos conviviendo en un suelo para lograr este proceso de biofertilización y solubilización de cosas y absorción de cosas por la planta. Aquí ven una tinción con azul y eso que se ve ahí adentro son micorrizas adentro de la raíz. Les muestro las fotos porque no es comercial, pero esto lo hacemos en Algacel en campo con nuestros clientes y de ahí vienen todas las fotografías que les estoy poniendo. En términos de biocontrol, voy a pasar de la biofertilización al biocontrol. Estas 5 actividades de biocontrol son las que más se repiten en los suelos o las que nos interesa tener en nuestros suelos trabajando. Competencia, producción de antibióticos, enzimas degradadoras, micoparasitismo y bloqueo de señales. Se dice que si tenemos 3 de estas actividades funcionando al mismo tiempo en nuestros suelos, tenemos un suelo supresivo. Y el suelo supresivo es aquel que tiene la capacidad de controlar las enfermedades. No estoy diciendo que vamos a dejar de aplicar agroquímicos, estoy diciendo que vamos a mantener a los patógenos a raya. Cuando las condiciones sean las adecuadas, vamos a aplicar la herramienta que tengamos para nuestra producción. Pero si no es adecuado, tenemos que dejar de hacer aplicaciones por paz mental. Y les digo esto porque trabajé en una agrícola y había veces que aplicábamos por paz mental. Y paz mental era y se nubló. Entonces vamos a aplicar, llueva o no llueva, pero se nubló, vamos a aplicar. Fíjate que nos regamos bien, regamos mal, vamos a aplicar. Esa paz mental la vamos a cambiar por microorganismos. Y decir, ¿sabes qué? Tengo la suficiente cantidad de microorganismos en mi suelo para evitar una aplicación de algún agroquímico, de algún bactericida. Entonces, tener 3 de estos procesos de biocontrol funcionando al mismo tiempo nos dan suelos supresivos. Competencia es el más sencillo, lo hacen bacterias y hongos, es que haya más de los grupos que se asocian de forma benéfica a la planta, nos va a llevar a una competencia positiva. Antibióticos, hay bacterias y hongos que se dedican a producir antibióticos, hay unos muy populares, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Amylolicoephagent, cualquiera de esos. Hay hongos, particularmente el Trichoderma carcianum es muy popular por el ácido carciánico, que es uno de los antibióticos que produce. Tiene el 6-PP, pueden buscar el 6-PP de tricoderma, que es uno de los antibióticos más fuertes, solo que el tricoderma solo lo produce cuando se va a morir, pero es uno de los mejores antibióticos que se han encontrado. Enzimas degradadoras, su función es muy similar a los antibióticos, es solo que en términos de dilución el antibiótico es muy lábil. Si se empieza a diluir o se aleja demasiado de donde se produjo, va a perder efectividad. Las enzimas degradadoras tienen mayor efectividad contra el tiempo, pero son menos los microorganismos que las hacen. Micoparasitismo es tricoderma comiéndose a los otros, es el efecto de tricoderma y es la razón por la que se hizo tan popular tricoderma. Es el ataque directo de un hongo hacia otro hongo y es tricoderma comiéndose a los malos. Bloqueo de señales, hay algunos microorganismos muy populares ahorita que estamos trabajando desde el punto de vista de investigación y comercial, como Bacillus aeruginosa, hace este trabajo en el cual identifica las señales de la planta, las descompone y solo se los pasa a sus amigos. Y este bloqueo de señales nos permite que se descontrolen los patógenos y que las comunidades que están en ese suelo permitan un mayor desarrollo. Tener 3 de estos es lo que nos lleva a suelos supresivos. Antibióticos, acaban de publicar esa foto, la publicaron como en noviembre, bueno, ya no la acaban de publicar, hace casi un año, o un año. Es de noviembre del año pasado. Este grupo de investigación comprobó con esa foto algo que todos sabíamos de Bacillus subtilis. Bacillus subtilis, para que haga biocontrol es necesario que esté en un film alrededor de la raíz. Ellos cortaron la raíz, colorearon el film y el antibiótico de Bacillus subtilis es lo que alcanzan a ver ahí arriba. Es bien importante entender que la mayor efectividad del antibiótico de Bacillus subtilis no llega más allá del perabsorbente. ¿Por qué es lo que necesita Bacillus subtilis proteger? La parte que le da alimento al microorganismo. Acá esta es una foto de biocontrol por tricoderma, se ve un poco raro por lo rugoso de la pared, pero se las explico. Este es el malo y este es tricoderma comiéndose. Creo que en esta presentación no traigo otra foto más grande, pero es básicamente haciendo la estructura opresora y tricoderma dentro del patógeno. Los efectos de los microorganismos en las plantas son más que estos, pero yo pongo solo estos porque si ahorita entran a Google y los buscan les van a aparecer mucho. Tenemos de nutrición, de biocontrol, de crecimiento y de impactos abióticos, y hay muchos más efectos de los microorganismos que todos han sido comprobados, todos los encontramos, los podemos buscar ahorita en el celular.
solo hay dos componentes bien importantes. Necesitamos la cantidad y la diversidad de microorganismos adecuada para que sus efectos se logren ver en un cultivo. Si no aplicamos ni la cantidad ni la diversidad de microorganismos adecuada, siempre vamos a decir que los microorganismos son deficientes, o que el manejo no funcionó, o que esta marca de microorganismos no es la buena, que era mejor aquella. Realmente tiene que ver con un tema de cantidad y diversidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque los microorganismos vienen de lugares diferentes, vienen de regiones diferentes, vienen con grupos de microorganismos diferentes y van a tardar en adaptarse al suelo de Uruapan. Y ese proceso de adaptación ya lo tienen los patógenos que viven aquí. Y es por eso que normalmente tardamos mucho tiempo en hacer que los microorganismos sean funcionales. Hay técnicas que nos permiten hacer estos cambios de forma más eficiente. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor? Eso es diversidad y ahora nos vamos a la que sigue. Muy bien, esta está bien padre. Les voy a hablar un poquito de interacción. Tengo una planta y una planta tiene una relación muy estrecha con hongos micorrízicos. Ya sé, pongo Globus porque es el más popular, pero hay muchos hongos micorrízicos. Solo estoy utilizando Globus porque es de los con los que podemos identificar a las micorrizas. Pero en general las micorrizas tienen una relación de coevolución con las plantas. Para que una planta sea bien micorrizada es necesario que haya un elemento que esté presente ahí para su proceso de micorrización, y es el fósforo. Habiendo fósforo soluble, la micorriza llega con fósforo a la raíz y le dice: traigo fósforo. Y la raíz dice: yo lo quiero. Y ahí se empieza a hacer esta unión, ya sea que sean endomicorrizas y que entren, o ectomicorrizas y que se queden por fuera. Al fin y al cabo necesitamos que haya fósforo ahí. Un agrotip: no apliquen fósforo al mismo tiempo que las micorrizas. Si la planta tiene todo el fósforo que necesita, no necesita de una micorriza. 3 días antes, 3 días después, una semana antes, una semana después, no apliquen fósforo, apliquen solo las micorrizas. Y esto va a eficientar el proceso de acoplamiento o de interacción entre la micorriza y la raíz. Una vez que la micorriza encuentra ese fósforo, resulta que tenemos un grupo de microorganismos como pseudomonas que se dedican o tienen una alta habilidad o especialidad de ir solubilizando fósforo en el suelo. Entonces, para tener una buena micorrización necesitamos que haya otro microorganismo ahí presente, como pseudomonas. Pero hay otro microorganismo que necesita el fósforo de manera activa. En la plática anterior estaba escuchando a este microorganismo y hablaban de Bacillus subtilis. Resulta que el antibiótico de Bacillus subtilis es un fosfolípido. O bueno, la iturina A, B y C, que son los antibióticos de Bacillus subtilis, están hechos a partir de fosfolípidos. Para que se produzca su antibiótico necesitamos que haya fósforo soluble en el medio. Si no hay fósforo soluble en el suelo, Bacillus subtilis va a empezar a solubilizar fósforo antes de hacer biocontrol. Y si lo que queremos es que llegue y compita con el malo, entonces va a empezar a fabricar todas las balas que necesita para los escopetazos de antibióticos que va a tirar. Si el suelo ya tiene el fósforo soluble que necesita, Bacillus subtilis va a llegar y va a empezar a hacer biocontrol. Las interacciones de los microorganismos son importantes para entender por qué funcionan o no funcionan los manejos. Queremos hacer un buen biocontrol como Bacillus subtilis, tenemos que tener por lo menos estos microorganismos pasando por ahí. Si nos vamos al término de los hongos, resulta que Trichoderma no se comercializa o no se popularizó por ser una micorriza, pero es una micorriza. La definición de las micorrizas se dice que es las hifas de los hongos que se enlazan a las estructuras de las raíces de las plantas. Entonces, prácticamente, Trichoderma es una micorriza. Y al ser una micorriza y se encuentra otra micorriza, las micorrizas hacen uniones que transportan nutrientes. Si la planta ya está micorrizada por Globus y aplicamos Trichoderma no va a ir a buscar a la planta. Va a encontrarse a Globus de forma intermedia y van a empezar a transportarse o transmitirse nutrientes entre ellos. Esto nos va a hacer que Trichoderma tenga un mayor espacio de acción. Pero todos los hongos tienen una condición. Los cuerpos de los hongos, las hifas de los hongos son tubería. Y toda la tubería que tiene agua, pero no tiene una fuerza que haga que esa agua se mueva adentro del tubo, pues es agua estancada y el agua estancada no sirve para nada. Resulta que necesitamos una fuerza iónica que nos permita hacer que esos fluidos se muevan adentro de los cuerpos de las micorrizas, y para eso ocupamos potasio. Todos los que estudian agronomía saben que el potasio tiene que ver con los flujos en la planta, en los microorganismos también. Hay un potasio-ion, nos permite que se activen las bombas, pum, 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 empiezan a bombear los microorganismos, y eso hace que se transporten los nutrientes a través de los cuerpos de los microorganismos y a través de la planta. Entonces necesitamos que haya potasio soluble en el suelo para lograr que se puedan mover cosas a través de estas redes de absorción. Si eso lo relacionamos a lo que todos los seres vivos necesitamos para desarrollar proteínas, nos va a faltar el nitrógeno.
Todo este grupo de microorganismos se relacionan al Nitrobacter, que es una de las bacterias que se dedica a solubilizar nitrógeno. Pero para que el Nitrobacter se mantenga en el suelo, tiene que tener a su mejor amigo Azotobacter, que es un fijador natural de nitrógeno. Una vez que tengo fijación y solubilización, me falta una parte del ciclo del nitrógeno que tiene que ver con la mineralización del nitrógeno. Si ven, aquel monito es un banquero. Ya vieron que tengo soldados, tengo un minero, tengo por aquí el amigo que se la pasa bomba, allá tengo un banquero. Y como todo buen banquero, solo le presta dinero a los que depositan dinero en ese banco. Entonces, en un grupo o en un consorcio microbiano, una vez que está establecido, vamos a tener fuentes de nutrientes para ese grupo microbiano. ¿Por qué buscamos diversidad? Porque esto es lo que va a permitir que nuestros trabajos de biocontrol, nuestros trabajos de micorización y absorción sean efectivos. El tema es hablar de diversidad de microorganismos, no hablar de microorganismos con nombre y apellido. Durante muchos años estuvimos trabajando, las empresas comerciales estuvieron trabajando con microorganismos con nombre y apellido. Y resulta que nos fuimos dando cuenta que conforme fueron pasando los años, las cepas iban siendo menos eficientes. Porque súper saturar un suelo de uno solo de estos no va a tener la efectividad que mantener el trabajo de un grupo diverso de microorganismos. Bueno, ¿y cómo se ve esto en el suelo? Estas son dos fotos diferentes. Esta es biocontrol, esto es tricoderma comenzando a realizar el proceso de micoparasitismo, está haciendo ahí la estructura opresora, y en la otra foto tenemos todo funcionando al mismo tiempo. Voy a tener solubilización de potasio, almacenamiento de nitrógeno, esto es biocontrol por tricoderma, un biofilm de Bacillus subtilis, una micorriza y por acá solubilización de fósforo. Hay suelos trabajados con microorganismos en los que en una sola raíz podemos encontrar todas las actividades funcionando al mismo tiempo. Todo está funcionando al mismo tiempo en el suelo, y eso es lo que esperamos lograr al hacer aplicaciones de microorganismos de gran diversidad o de alta diversidad en el suelo. Ya nos queda poco tiempo. Muy bien, me brinco a las últimas. Uy, esta estaba bien padre, es de fijación de carbono, pero se las voy a explicar de la forma más sencilla posible. Si quieres darle para que aparezca toda completa, a la siguiente. Una más. Muy bien, el término de fijación de carbono tiene que ver con el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es tan fácil como este dibujito. Se nos ocurrió esta magnífica idea de utilizar los combustibles fósiles como fuente de energía para que se mueva o se desarrolle la industria, pero esta fuente de energía nos concentró dióxido de carbono en la atmósfera, que ese dióxido de carbono se empezó a superconcentrar en los océanos y se dejó de concentrar en los suelos. Estamos buscando ahorita fijar o retener ese carbono en los suelos de nuevo para evitar la acidificación de los océanos y cambios del efecto climático. Y eso era el resumen del dióxido de carbono, que tiene que ver con los conceptos de sostenibilidad. Nosotros estamos haciendo fijación de carbono, pero te brincas a la que sigue, por favor. Y para concluir, esta diapositiva me gusta mucho. Estas son las actividades de regeneración. Resulta que por ahí de los 50, México empezó con temas de suelos. Después, en el 57, hablamos de deficiencias hídricas y degradación de los suelos. En el 85, el convenio de Viena. Después vienen por ahí de los 90, cuando hizo este boom de desarrollo y agricultura orgánica. Viene el 2009 con Copenhague, por allá está el GACEL, que nació en el 2010, y luego la ONU con la Agenda del 2030. Resulta que hace 20 años, o sea, íbamos a tardar 20 años con el tema de eficiencia de recursos hídricos. Íbamos a tardar 30 años trabajando con el tema del manejo integrado de plagas. 30 con nutrición, regeneración de suelos 25, conservación 20, 50 años agricultura protegida. Los únicos dos que todavía están en tiempo, que teóricamente deberíamos de lograrlos, agricultura de precisión y agricultura biorracional. Resulta que agroecología ya deberíamos haberlo terminado de implementar. Entonces tenemos cerca de 20, 30, 40 años, 50 años de retraso en términos de agricultura sustentable. Por eso decimos que agricultura sustentable, el futuro es ahorita. Muchas gracias por su tiempo.